Estamos llegando a finalizar el mes de mayo y con este estamos finalizando el mes del el evangelismo global, el mes donde recordamos el Pentecostés, pero no se termina, ¿verdad?, la presencia de Dios ni el Espíritu Santo, sino que todos los días hasta el fin del mundo prometió estar con nosotros. Pero sí, lo que me gustaría hablar en esta noche es que cuando hablamos de Pentecostés y hablamos del Espíritu Santo, una de las características o distintivos más sobresalientes es el amor. El primer fruto, en la primera lista, ¿verdad?, del fruto del Espíritu Santo es el amor. Además, Dios es amor. Así que no en vano, cuando se escribió Primera de Corintios, el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo cuando en el capítulo 12 coloca todos los dones del Espíritu Santo, y allí están, la verdad, el don de milagro, el don de ciencia, el don de conocimiento, de sabiduría, el don de profecía, el don de sanidad, de diversas géneros de sanidades. Y después se habla también en el capítulo 14 del don de lenguas. En el medio, yo no creo que sea algo accidental, sino que fue algo provocado por el Espíritu Santo. Se coloca el famoso capítulo del amor, capítulo 13, ¿verdad? Como algo, y dice allí la preeminencia del amor. Y yo quiero leer dos pasajes en las cuales el Señor, justamente como condicionante, le habla a dos personas para darles una tarea especial. Y me gusta que ustedes se pueden buscar conmigo en Juan capítulo 19, verso 26, y después el mismo Evangelio de Juan, pero el capítulo 21, el verso 15. Y ahí vamos a estar viendo las dos condicionantes más interesantes que acá estamos viendo en la palabra del Señor, que tienen una gran enseñanza espiritual para nuestras vidas, ¿verdad? En el primer caso de Juan 19 es cuando el Señor está allá en la cruz y, y está a horas de poder morir por nuestros pecados, y Él hace algo bastante interesante, ¿verdad? En el capítulo 19, verso 26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Pasamos al capítulo 21, versículo 15. Es el Señor que después que resucita se le aparece a muchas personas, y entre ellas también allí le comisiona y le dice estas palabras a Pedro. Cuando hubieron comido, 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero él se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Saben que cuando me puse a pensar en estas dos personas, que el Señor le hace una recomendación tan importante, ¿verdad? Porque a uno, nada más ni nada menos, que le da como encargo a su mamá. No, 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 eso no se le confía a cualquier persona, ¿verdad? Y al otro, a Pedro, le está diciendo acá, si él tenía amor más que todos los 12 que estaban allí, ¿verdad? Y entonces le dice: si es que me amas, y se lo preguntó 3 veces, entonces te voy a encargar algo muy especial. Entonces me hice un poquito la imaginación
¿Cómo se la verán las muchachas? Bueno, aquí hay gente que se acordarán cuando cumplieron los 15. ¿Vieron que está esa ceremonia rara que se le llama la ceremonia de las velas? Que tienen las quinceañeras, que hay 15 velas prendidas, ¿sí o no? Sí. O las prenden en ese momento, no sé cómo las prenden en ese momento. Y cada vela se la da a una persona especial, ¿sí o no? A veces no alcanzan 15 velas porque hay muchas personas más que la persona quiere y eso. Pero se supone que los 15 años y esas 15 velas dicen las personas que son más especiales en su vida. Y la verdad que debe ser bastante bravo, ¿no? Las que pasaron por esa experiencia, porque capaz que hay más personas que son importantes y entonces uno a veces diría, pobre quinceañera, ¿no? Porque capaz que dentro de esas 15 personas hay una amiga, una compañera del liceo, de la escuela o del barrio, de todas, de que eran muy chiquititas, que es más amiga, más compañera y más importante que de repente un familiar. Y entonces está bueno que a veces uno mire el orden de los valores, en la lista de valores que nosotros colocamos a la hora, ¿verdad?, de poner a quién queremos primero y a quién queremos segundo y a quién está tercero. Y bueno, nos pasa, ¿verdad?, en la vida. Cuando somos novios, te amo, te quiero, después nos casamos, después viene el nene, después viene el segundo, y a veces el esposo después pasa a ser, en vez de ser el primero, pasa a ser el segundo, el tercero o el cuarto. ¿Y dónde queda también el tema de la mamá, del papá, de la abuela? Es bastante bravo, ¿verdad? Es bastante difícil, ¿verdad? En cuanto a la quinceañera a poner, ¿verdad?, en orden cronológico de acuerdo a su amor, a su cariño, ¿verdad? Pero que se le arregle la quinceañera. El asunto es que nosotros como hijos de Dios, el Señor nos da una pauta que para que nosotros podamos tener bien en orden los valores y darle el amor que se merece a cada persona, Dios quiere tener el primer lugar, porque solamente cuando nosotros amamos a Dios, que Dios es amor, es cuando aprendemos entonces sí a amar y a respetar a todas las demás cosas que el Señor pone en nuestras manos. Por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No puede haber nadie delante o antes que el Señor. Así que uno le tendría que decir a la esposa, te amo, son mi segunda en mi vida, ¿verdad? Primero tiene que ser Dios y después tiene que ser, ¿verdad?, la persona que nosotros más amamos. Pero evidentemente que cuando estamos diciendo esto, se nos puede a veces pasar para el tercero y para el cuarto lugar, ¿verdad?, algunos de los seres queridos, y no hay mucho problema en eso. El asunto es que el primer lugar siempre tiene y debe ser de Dios, porque además, no solamente porque Dios dice que cuando la persona sabe enteramente y primeramente amar a Dios en primer lugar, entonces estamos en condiciones de amar a todas aquellas cosas que el Señor nos pone en nuestro lugar, y por eso aprenderemos a amar a nuestra madre, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, es eso lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos en primera instancia, en esta meditación, en esta reflexión, en esta noche, y después analizar estos dos textos que hemos leído, ¿verdad? El orden de valores que Dios tiene. Fíjense, la Biblia nos dice que Dios amó al mundo de tal manera, Juan 3:16, ¿verdad?, que el domingo pasado lo recitó de memoria Misael. ¿Cuál es el amor de Dios? Dice que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito. Así que mire cómo el amor del Señor está para todo el mundo de la misma manera y no se reservó nada, porque entregó lo más tremendo, lo más grande, lo más íntimo, lo más sagrado, que era a su propio Hijo, a Jesucristo. Así que vemos al Señor amando a todo el mundo. Pero después se va reduciendo, ¿verdad? Y se va teniendo un círculo más especial, porque dice la Biblia, en Mateo 14:14, que dice, cuando vio una gran multitud, tuvo compasión de ella porque estaban como ovejas que no tenían pastores, tuvo compasión de ella y le dijo, darle vosotros de comer. Entonces, vemos al Señor ahí en su amor, primero por el mundo, después por una multitud en especial, ¿verdad?, que vio en ese momento.
Después se sigue achicando el círculo, porque vemos allí en Juan 13, capítulo 13, versículo 1, que la Biblia dice que cuando llegó la hora, ¿verdad? Dice, antes que llegara la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí está hablando de los discípulos, de los 12, que estuvo con ellos, les enseñó, les tuvo que ordenar, los rezongó, ¿verdad? Los capacitó, los guió. Y aquí vemos entonces, primero Dios amó al mundo, después amó a aquella multitud que estaban como ovejas que no tenían pastor y tuvo compasión de ella, y ahora también a los discípulos. El Señor sigue amando, ¿verdad? Y reduciendo ese círculo sin ser menos amor para uno que otro, sino que dándole, ¿verdad? Un interés especial a cada uno. Así que vemos acá entonces cómo ese círculo de los valores del Señor se va achicando. Pero dentro de esos 12, el Señor tenía 3 que eran muy importantes. Cuando el Señor tenía que hacer algo, por ejemplo, resucitar a la hija de Jairo, tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, a Jacobo y a Juan. Y después también, cuando fue al monte de la transfiguración, no fue con los 12, tuvo 3 que eran de su círculo más íntimo de esos 3. Y a esos 3, ¿verdad? El Señor les permitió que tuvieran una revelación aún más especial y más íntima. Pero aún así, como vemos acá, de esos 3, el Señor no le entregó, cuando estaba allí en la cruz, no le dijo eso a Pedro ni tampoco a Jacob, sino que se lo dijo ¿a quién? A Juan. Madre, ahí está tu hijo. Y le dice al discípulo que el discípulo es Juan, pero él no dice, soy yo, dice, le dijo al discípulo amado, hijo, he ahí tu madre. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué le habrá visto? ¿Qué hizo Juan para que el Señor le diera y le confiara algo tan especial como es una mamá? Que no se lo dio a otra, no se lo dio a Felipe, no se lo dio a propio Pedro, ¿verdad? Que todos conocemos que Pedro parecía que tenía la voz cantante, que era el líder más prominente, sino que se lo dio a este muchacho, ¿verdad? Que cuando vemos a Juan en la Biblia, siempre lo vemos al lado de Jesús. Siempre lo vemos sentado allí en la cena, lo vemos sentado y recostado, dice, sobre el hombro de Jesús. Lo vemos también allí en la cruz. El único discípulo que tuvo en la crucifixión fue la mamá, un par de mujeres, ¿verdad?, que estaban allí, y el único discípulo fue Juan. Después lo vemos también en el sepulcro, y después también lo vemos en el Apocalipsis, ¿verdad?, que el Señor viene y le revela la revelación de Jesucristo. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Ese aspecto, ese corazón que Jesús vio en Juan, como para poder confiarle algo tan especial, tan sagrado, tan íntimo, ¿verdad? Como es a su madre y decirle entonces esas palabras, ¿verdad? Madre, ahí está tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y después entonces, cuando vemos esa condicionante de ese hombre tierno, ese corazón puro, a la cual él entonces no tuvo reparo de darle, ¿verdad?, ese parentesco. Y dice la Biblia que de ese día en adelante Juan la recibió en su casa, ¿verdad?, como si fuera su madre, así como Jesús lo dijo. Así que eso no fueron unas palabras para que quedaran bonitas, sino que lo que Jesús hizo fue darle una orden. Ahí está tu madre, ¿verdad? Y está interesante esto porque después, cuando se trata de Pedro, a Pedro le dice, si vos me amás a mí. Una cosa es que Jesús amara más a Juan, y no es que estamos diciendo que Dios no hace excepción de personas. Dios amó al mundo, como dijimos, después amó a la multitud, después a los 12, a esos 3, pero a le dio un corazón tan sano, tan tierno, tan especial, que le dio una tarea tan especial y tan delicada. Y yo creo que ahí es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Que realmente
en el Espíritu Santo el Señor more ese amor en nuestras vidas como para que Él nos confíe las cosas más importantes de su iglesia, de su obra. Y como le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que todos los que están acá? Y Jesús se lo dijo, lo preguntó 3 veces. ¿Tú me amas más que todos estos discípulos que están acá? Porque esa es la condicionante que tengo. No puedo dejar a una persona a cargo de esta tarea, no puedo dejar a una persona a cargo de toda esta gente si no tiene un amor más importante y más íntimo que todos estos que están acá. Y cuando se lo preguntó 3 veces, ustedes saben por qué fue así. Porque Pedro le había negado 3 veces también. Entonces se entristeció porque él se recordó de esa situación. Y si bien es cierto, él le falló, nuestro Dios tiene, ¿verdad?, los ojos para poder mirar lo que hay dentro de nuestros corazones. Entonces cuando le pregunta la 3ª vez, Jesús le dice, entonces pastorea y apacienta mis ovejas y pastorea mis corderos. Y me llama la atención esto entonces, porque me parece que está bueno que nosotros podamos hacernos esa pregunta. Realmente nosotros cuando estamos hablando, ¿verdad?, de las velas, de la quinceañera, ¿quién está primero en ese orden de valores, verdad? Por eso cuando el Señor me llegaba a preguntar a mí primero, ¿verdad? ¿Me amas más que a tu familia, más que a tu auto, más que a la pelota, más que al fútbol, más que a tantas cosas, ¿verdad? ¿Estoy yo primero o primero hay ese programa, esa cosa? Y entonces nos volvemos primero entonces al mandamiento número 1. No tendrás ninguna cosa delante de mí. El pasaje dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque todo lo que se llega a colocar primero antes que el Señor se transforma en una idolatría. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude y nos enseñe que de la manera que primero está Dios en nosotros, aprenderemos a amar a todas aquellas cosas que el Señor pone en nuestras manos. ¿Y qué es lo que está segundo, tercero en nosotros? Que el Señor nos ayude a poner las cosas en orden. Y la pregunta que yo me hago es, de acuerdo a lo que yo recibí del amor del Señor y del Espíritu Santo, ¿qué cosa me confiaría el Señor? Y me diría, al ver lo que hay en nuestro corazón, Él me daría, como en el caso de Juan, y dice, cuidar a mi mamá, o cuidar a estos corderos, cuidar a estas ovejas. Y qué lindo, ¿verdad?, que nosotros podamos en este momento mirarnos y decir qué cualidades tan lindas, ¿verdad?, que vio el Señor tanto en Juan como en Pedro, como para darles y confiarles estas hermosas tareas y estos hermosos trabajos, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude, hermanos, que el amor sea el distintivo de nuestras vidas. Acuérdense que nosotros no entraremos al cielo porque hablamos más en lengua que el otro, sino que en esto conocerá, dice el mundo, que somos sus discípulos cuando nos amamos los unos a los otros. Así que el Señor nos ayude a que de todos los dones y de todas las cosas tan lindas que el Señor tiene para que podamos ser grandes líderes y obreros para la gloria y la honra del Señor, pero lo que sea más importante, ¿verdad?, y más sobresaliente en nuestra vida es que el Señor vea en nosotros, ¿verdad?, un corazón sano y un corazón lleno de amor para poder entonces hacer la tarea que Él nos mandó acá en esta tierra.